Entonces, a medida de que este requerimiento aumenta, los descuentos por parte de nuestros distribuidores y proveedores, pues van a ser más. Descuentos que se van a ver también reflejados en la facturación de cada uno de nuestros clientes. Si periódicamente ustedes pueden leer alguna noticia o pueden ver de una vez en el periodo de facturación que la cantidad facturada por cómputo o por utilización de base de datos, aunque ha sido por el mismo tiempo, es menor precio o es más baja, más pequeña que que el mes anterior o que los meses anteriores. Y eso se debe probablemente porque el servicio a partir de este mes o de ahora en adelante es mucho más económico por este tipo de economía de escala. Entonces, luego de eso, donde se realizan el descuento de los precios, viene y se cierra el ciclo por donde empezamos, que es por la utilización de la nube por muchos más clientes. Entonces, este es el círculo virtuoso donde hablamos de las economías de escala. Velocidad y agilidad, ¿no? Aquí, de nuevo, hablamos de flexibilidad para poder brindar mucho más, o digamos, un acceso mucho más fácil, mucho más sencillo a que puedan desarrollar y desplegar aplicaciones. Esto también, cuando dejamos de un lado el aprovisionamiento de recursos por parte de nosotros y hacer compras de hardware, podemos entonces utilizar ese tiempo para experimentar y también para innovar. Entonces, el cómputo en la nube, en minutos, ustedes van a poder tener aquellos recursos que en un entorno on-premises hubiesen tardado semanas en poder instalar. Y finalmente, poder tener su servicio y sus aplicaciones en una escala global, ¿sí? Rápidamente pueden desplegar aplicaciones y utilizar los beneficios de la infraestructura global, que lo vamos a estar hablando en unos minutos, para poder acceder a ellos de manera más rápida. AWS tiene unas categorías de servicio fundamentales, lo que le decimos categorías core. Ellas son cómputo, base de datos, redes y entrega de contenido, seguridad, identidad y cumplimiento, almacenamiento y gestión y gobernanza. Entonces, a través de este curso vamos a estar empezando a conversar en cada una de estas categorías, ¿sí? No necesariamente asociamos un servicio dentro de cada categoría, podemos hablar y vamos a hablar de múltiples servicios en cada uno. Todo esto con esta metáfora de la cafetería para que puedan relacionar cómo funcionan estos elementos en la nube con analogías de la vida real. Muy bien. La mecánica de esta sesión es que al final de cada módulo les voy a estar haciendo algún chequeo de conocimiento, sobre todo em, para reforzar y para que ustedes vean si se comprendió el objetivo de este módulo. Muchas de estas preguntas están también asociadas con el contenido del examen, así que estas preguntas les van a dar a ustedes también una idea de qué tipos de preguntas les van a estar realizando en el examen de certificación. Entonces, bueno, con esta introducción pasamos con el chequeo de conocimiento. Les voy a hacer una pregunta y van a ver las distintas respuestas que tiene esta pregunta. Por favor, respondan con la letra correcta dentro del chat. Bien, entonces empezamos. ¿Qué es el cómputo en la nube? A. Respaldar archivos que están almacenados en el escritorio o dispositivos móviles para prevenir la pérdida de datos. B. Despliegue de aplicaciones que están conectadas a una infraestructura on-premises. C. Utilización de recursos de TI bajo demanda y aplicaciones bajo demanda a través de Internet. Y finalmente, ejecutar código sin necesitar la gestión y aprovisionamiento de servidores. ¿Cuáles creen ustedes que es la respuesta correcta? Aquí Alejandro ya nos respondió, la C. A ver, los demás, ¿qué opinan? C, C, perfecto. Bien, correcto. La respuesta correcta es la letra C. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué otro nombre se le conoce al despliegue on-premises? Aplicación basada en la nube, despliegue híbrido, despliegue de nube privada o la nube de AWS.
De nuevo nos dicen la letra C. C, ¿quién más está de acuerdo? C. Ok. Correcto, la letra C. Bien. Pregunta número 3. ¿Cómo la escala de el cómputo en la nube nos ayuda a ahorrar costo? A. No tienen por qué invertir en tecnología, en recursos de tecnología antes de utilizarlo. El agregado de la utilización de la nube desde una gran cantidad de clientes resulta en precios más bajos entre una facturación y otra. Acceder a servicios bajo demanda les ayuda a ustedes a prevenir capacidad limitada o exceso de capacidad. Y también pueden rápidamente desplegar aplicaciones hacia los clientes y proveer o brindar baja latencia. Para ustedes, ¿cuál sería la... Ok, bueno, nos dice, aquí Roberto nos dice todas, pero bueno, em, si bien podemos hablar acerca de que todas nos ayudan a ahorrar costo, tienes razón, pero nos estamos enfocando en la escala, ¿sí? Y cuando hablo de escala es cómo nos ayuda específicamente ese factor que tiene AWS de estar adquiriendo más recursos con el tiempo para poder ahorrar costos, ¿sí? A eso es lo que nos referimos con escala. Entonces, bueno, tenemos varias opiniones divididas. Aquí nos responden, parece que está entre la A y la B, ¿sí? Pero ya cuando nos referimos directamente a escala, recuerden este círculo virtuoso, ¿sí? Mientras más recursos AWS puede adquirir, los precios van a bajar. Entonces, la respuesta correcta es la letra B. Muy bien, gracias a todos entonces por las preguntas. Aquí en este módulo nos referimos directamente a los módulos de cómputo en la nube, sea privado, sea público o sea híbrido. Y también estos 6 beneficios. Estos 6 beneficios, hay preguntas en el examen que también se refieren a esto. Así que también hay que considerarlo. Muy bien, entonces pasamos derechamente a lo que sería el módulo número 2, donde vamos allá a hablar de cómputo. Y específicamente en este módulo vamos a hablar del servicio S2 o Elastic Compute Cloud. Vamos a hablar acerca de los tipos de instancias, ¿sí? Aquí en AWS hay un término un término bastante recurrente, el cual se llama instancia, ¿sí? Específicamente en este módulo, no, déjeme modificar esto un momento porque, un segundo, para cambiar aquí la configuración para poder escribir. Mapping. Eso es. Ok, ahora sí. Bien, entonces un término que es muy recurrente son las instancias, ¿sí? Instancias de S2 específicamente. Esto es igual a virtual machine, ¿sí? Máquina virtual. Entonces, cada vez que ustedes vean el término instancia de S2, es una máquina virtual. Así la conocemos en AWS. Entonces vamos a estar hablando de este servicio S2, que son servidores en la nube, máquinas virtuales en la nube. Vamos a hablar de tipos de instancias o tipos de máquinas virtuales. Vamos a ver cómo se facturan las instancias de S2. Existen distintas opciones. Vamos a hablar de escalamiento con el servicio de autoscaling. Vamos a hablar del balanceador de carga. Algunos ejemplos de la utilización del balanceador de carga. Vamos a hablar de servicios para desacoplar nuestras arquitecturas como SQS y SNS. Y finalmente, bueno, algunas opciones adicionales de cómputo. Muy bien, entonces, para poder entender cómo funciona estos elementos de cómputo en la nube, vamos a pensar entonces en este modelo cliente-servidor que hablamos en el módulo anterior. Aquí hablamos de que las organizaciones utilizan este modelo cliente-servidor para poder entregar productos, recursos y datos
hacia los usuarios finales. Este proceso se puede cumplir a través de servidores de cómputo que tienen estas aplicaciones, los cuales estos servidores ofrecen el poder de cómputo necesario para brindar el resultado final. En una cafetería, aquí el usuario o el cliente realiza una petición y luego este barista cumple con esta petición preparando cada uno de los productos que el cliente ha comprado. Entonces, piensen que un barista es un servidor virtual que realiza el proceso que necesita el cliente para poder tener sus productos. El barista entonces prepara el café, puede entregar, no sé, algún té, algún producto de pastelería. Un servidor virtual va a procesar estas peticiones y le va a entregar a cada uno de sus clientes objetos o ítems como un video, como fotos, sitios web, etcétera. Entonces, como les comenté, S2 es el servicio que se utiliza para poder correr o para poder ejecutar este tipo de servidores virtuales llamados instancia. Bien, S2, el concepto como tal de este servicio es un servicio que nos brinda instancias, máquinas virtuales, capacidad de cómputo, redimensionable y también segura. Imaginen ustedes que son los responsables de la arquitectura, como algunos de ustedes lo son, para los recursos, para poder brindar recursos a la compañía y poder tener nuevos productos, nuevos servicios o sitios web. Con los recursos tradicionales, on-premises, ustedes tendrían que invertir dinero por adelantado para comprar hardware, esperar a que los servidores lleguen, esperar a que los servidores ya los entreguen, instalar estos servidores en un data center físico y poder hacer todas las configuraciones necesarias. En comparación, cuando hablamos de una instancia de S2, ustedes van a utilizar un servidor virtual para ejecutar sus aplicaciones en la nube de AWS. Entonces, a diferencia del entorno on-premises, ustedes van a poder aprovisionar y lanzar instancias de S2 en pocos minutos, dejar de utilizar esta instancia cuando ustedes ya terminen de ejecutar una carga de trabajo, y al momento entonces de que ustedes dejan de utilizar, ustedes dejan de pagar lo que esta instancia estaba consumiendo. Es decir, pagar solamente por el tiempo de cómputo que ustedes utilizan cuando una instancia está ejecutando. Cuando una instancia está, cuando ustedes eliminan una instancia, aquí dejamos de pagar. Cuando ustedes detienen una instancia, no necesariamente tenemos que eliminarla. Cuando la instancia está apagada, se deja de cobrar por ese tiempo. Y si opcionalmente necesitan reservar capacidad, este tipo de acción nos permite tener descuentos disponibles, ¿sí? Cuando ustedes quieren reservar por adelantado capacidad. Muy bien. Aquí tenemos un resumen de cómo funciona S2. Ustedes primero lanzan una instancia. Para poder lanzar una instancia, ustedes tienen que seleccionar una plantilla, ¿sí? Esta plantilla, que también la llamamos imágenes, estas plantillas tienen configuraciones básicas para esta instancia. Esta configuración básica puede incluir el sistema operativo, si es que es un servidor de aplicación o si es que tiene aplicaciones también este servidor o esta plantilla. Podemos también escoger el tipo de instancia. El tipo de instancia corresponde a las distintas opciones que se tienen para poder ejecutar un servidor virtual, dependiendo del caso de uso o el caso de negocio que ustedes puedan presentar. Entonces, cuando ustedes se preparan para lanzar una instancia, también tienen la posibilidad de poder especificar ciertas características de seguridad, sobre todo para controlar el tráfico de red que va a fluir hacia adentro y hacia afuera de la instancia. Y esto lo vamos a hablar un poco más adelante en mayor detalle. Luego de eso, entonces, ustedes se pueden conectar a la instancia. Ustedes tienen múltiples opciones para conectarse a una instancia. Por ejemplo, las aplicaciones, los programas pueden tener múltiples métodos para conectarse directamente a una instancia y empezar el intercambio de datos, pero también los usuarios pueden conectarse a una instancia, iniciando sesión, accediéndola a través del escritorio, mediante una conexión de escritorio remoto o mediante una conexión SSH, ¿sí?
Bien, luego de entonces de que se conecten a esta instancia, ustedes ya prácticamente la pueden utilizar. Ejecutar comandos, instalar software, añadir almacenamiento, copiar, organizar archivos, entre otras cosas. Bien, entonces S2 ofrece múltiples tipos de instancias. Esta sección en particular de este módulo nos vamos a enfocar qué es un tipo de instancia y explorar también los distintos tipos de instancias que están disponibles en S2. En nuestra cafetería, supongan que existe solamente un empleado que hace de todo. Realiza el café, procesa las transacciones en la caja registradora, ordena los materiales para poder hacer los productos, etc. Cada fase en este proceso, el cliente final tiene que esperar, tiene que terminar esperando, ¿sí? Porque em, el cliente tiene que encargarse de todo a la vez. Así que este no sería el proceso como más eficiente para utilización de recursos y sobre todo darle al cliente final la mejor experiencia. Entonces aquí una solución propuesta es tener más empleados. Empleados que sean muy similar al primero, es decir, empleados que hagan de todo. Tampoco sería la manera eficiente, ¿no? Porque de igual manera vamos a tener ciertas tareas que se van a solapar o que puede existir cierto conflicto. Ahora aquí estamos claros que no todas las personas tampoco son iguales, ¿sí? Diferentes empleados pueden tener diferentes fortalezas, como por ejemplo, quizás no todos los empleados tienen la capacidad de diseñar algún tipo de arte dentro de un café, o que algunos empleados sean menos hábiles en las computadoras y por eso no pueden terminar de hacer transacciones de pago mucho más rápido. O existen empleados que les guste más poder hacer el tema del inventario, ¿sí? Tareas un poco más administrativas. Entonces, ¿por qué no utilizar esas habilidades, esas fortalezas para tener una cafetería mucho más eficiente? Podemos entonces dejar que nuestros empleados se especialicen y que puedan trabajar en sus áreas de fortaleza. Entonces, ahora imaginen que estos empleados de la cafetería son diferentes tipos de instancias. Pueden entonces lanzar diferentes tipos de instancias en el ambiente de AWS y poder completar diferentes tareas de mejor manera, de manera más eficiente. En AWS existen varios tipos de instancias que pueden ser, por ejemplo, de propósito general o que son optimizadas para distintas necesidades, como por ejemplo, optimizadas al cómputo, a la memoria, que pueden brindar mejor optimización para cargas de trabajo como pueden ser High Performance Computing, Big Data, almacenamiento, analítica, etc. Al momento entonces de escoger un tipo de instancia, se deben considerar diferentes necesidades o necesidades específicas para la carga de trabajo, ¿sí? Esto particularmente no debe ser algo arbitrario, sino que hay que analizar qué tipo de caso de uso, qué tipo de escenario estamos tratando de implementar, si va a ser un sitio web, si va a ser un backend para un proceso o una base de datos en memoria. Tenemos que entonces analizar cuál es el tipo de caso de uso que estamos implementando. Para ello, entonces, podemos tener, por ejemplo, una instancia de propósito general. Esta instancia de propósito general me brinda un balance entre los múltiples recursos que tiene una instancia, cómputo, memoria, recursos de red, y que pueden ser utilizados para una amplia variedad de cargas de trabajo. Digamos que este sería el punto de partida de una aplicación, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen sitios web, si ustedes tienen servidores de backend, bases de datos que sean pequeñas, que sean de tamaño mediano, puede entonces partir por este tipo de instancias, que nos ofrecen pues un balance en estos recursos. Luego entonces pueden tener instancias optimizadas al cómputo.
Aquí, si ustedes reconocen que tienen instancias o necesitan instancias o máquinas virtuales que utilicen procesadores de alto rendimiento, pues pueden utilizar estas instancias optimizadas al cómputo. También muy similar a lo que son las instancias de propósito general, los casos de uso aquí son sitios web, ¿sí? Aplicaciones, servidores de juego, pero a diferencia de propósito general, si queremos entonces utilizar los recursos del CPU, si necesitamos más CPU, por decirlo así, podemos utilizar estas optimizadas al cómputo. Aquí la principal diferencia es que también el balance entre lo que sería la tasa o el ratio del precio de la instancia por el aprovisionamiento de CPU es mucho más alta que en cualquier otro tipo de instancia. Es decir, van a tener utilización de CPU más alta por menor precio. Sí, puede que la instancia quizás sea un poco más costosa que una instancia de propósito general del mismo tamaño, pero la capacidad de cómputo, el poder de cómputo es mucho más alto. Luego tenemos las instancias optimizadas a la memoria. La idea es que les brinde a ustedes un rendimiento mucho más rápido para las cargas de trabajo que utilizan el procesamiento de grandes conjuntos de datos en memoria. Aquí entonces también vamos a estar dándole prioridad, poder estar aprovisionando más memoria RAM a nuestras instancias y pagando un precio menor en cuanto a el balance rendimiento de esta instancia con respecto a la memoria. Ahora sí es que tenemos cargas de trabajo en donde necesitamos aceleradores de hardware o coprocesadores para realizar ciertas funciones de manera más eficiente. Lo podemos entonces utilizar con estas instancias de cómputo acelerado. Ya cuando se nos escapa mucho de las manos el poder brindar eficiencia con CPU, por ejemplo, cálculos de números flotantes, ¿sí? Procesamiento de gráficos, poder hacer también cierto match entre patrones de datos, cuando ya tenemos herramientas de Machine Learning, Deep Learning, etcétera, podemos utilizar este tipo de cargas de trabajo con cómputo acelerado. Y finalmente tenemos las instancias optimizadas al almacenamiento. Estas instancias lo que van a hacer es poder brindar más IOPS, Input Output Operations per Second, o operaciones por segundo de entrada y salida. Esto aquí entonces lo que va a hacer es poder priorizar el tráfico de almacenamiento, darle prioridad al tráfico de almacenamiento en vez de otro tipo de tráfico. Entonces, con estas instancias de almacenamiento optimizado, ustedes van a poder tener no tan solo un Ferrari, porque quizás este Ferrari vaya a estar transitando por zona escolar, pero también van a tener una autopista de 8 canales únicamente para que ustedes transiten con ese Ferrari, ¿sí? Digamos que esto sería el tráfico que va a estar con este tipo de instancia, o cómo se va a fluir el tráfico con este tipo de instancia. Bien, vamos a participar ahora en una especie de juego, por así decirlo, donde vamos a tratar de hacer match de lo que está en la izquierda con cada una de las opciones que están en la derecha. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que necesito una instancia ideal para tener bases de datos de high performance o en alto rendimiento, ¿cuáles de ustedes creen que sea la opción ideal entre las opciones que tenemos en la derecha? Alejandro me dice que la C. A ver, ¿qué más? B, C y D. Bueno, tiene que ser una sola, Juan. Quiero High Performance Database. José me dice en la letra D. A ver, ¿qué más, Roberto?
Muy bien, recuerden que si tengo grandes conjuntos de datos, que puede ser una base de datos, y que necesito base de datos high performance, esto puede ser base de datos en memoria, ¿sí? Quienes me pueden brindar mejor utilización de estos recursos va a ser las de Memory Optimize, ¿sí? La letra C. Si tengo entonces aplicaciones de Data Warehouse, ¿sí? Almacén de datos, grandes almacén de datos. A ver, me dice Juan, como DBA no puedo discriminar, pero si es altamente transaccional es B y si es Data Warehouse es C. Ok, bueno, em, no sé cuál es el criterio que se utiliza para esta pregunta, pero es válido, es válido. Incluso puedo tomar nota em, para brindar feedback también de este tipo de contenido. Así que lo haré saber, Juan. Bien, pero entonces, si tengo aplicaciones de Data Warehouse, ¿qué tipo de instancia creen ustedes que puedo utilizar? Por cierto, las que ya se utilizaron no pueden repetirse. Ok, Alejandro me dice la D. José me dice la A. Ok, ok, y ahí Roberto me dio todas las respuestas. Vamos entonces, la segunda instancia es la D, de hecho, correcto. La tercera, balance entre recursos de cómputo, memoria y red. Ya Roberto aquí me dijo que la A, Alejandro también la A, José la A, correcto. Y finalmente nos queda entonces procesadores de alto performance o alto rendimiento optimizado al cómputo. Muy bien. Hablemos ahora de los precios de S2. Hasta este punto, en este módulo, hemos examinado distintas instancias, distintos tipos de instancias. Ahora vamos a ver cómo vamos a describir los precios en S2. Cuando ustedes van a consultar el precio de una instancia, siempre van a encontrar una referencia, van a encontrar un precio asociado a distintos tipos de instancias. Y este precio lo llamamos precio de instancias bajo demanda, ¿sí? La idea de este modelo bajo demanda es que no necesitan pagar por adelantado o no necesitan hacer ningún tipo de contrato mínimo para poder utilizar estas instancias. Ustedes simplemente inician la instancia bajo demanda y al final del periodo de facturación ustedes pagan por el tiempo que estuvo ejecutándose esa instancia. Entonces es ideal para cargas de trabajo a largo, a corto plazo y también cuando tienen patrones de utilización bastante irregular, ¿sí? Es decir, que durante, por ejemplo, toda la semana no sea el mismo consumo de recursos y que pues necesitamos tener siempre poder de cómputo presente. Con las instancias bajo demanda lo podemos hacer sin ningún problema. Luego también están las instancias spot, ¿sí? Estas instancias spot me brindan una opción para cargas de trabajo con tiempos de inicio y de finalización flexible. Em, fundamentalmente nos brinda también descuentos, ahorro sobre los precios bajo demanda. ¿De qué forma? Porque ustedes aquí la idea es que con instancias spot puedan, puedan hacer una oferta, ¿sí? De cuánto ustedes están dispuestos a pagar por esa instancia. Instancias spot es algún espacio que queda disponible en algún servidor de AWS y que AWS no ha podido venderlo o que los clientes no han podido utilizar ese espacio porque es un espacio muy pequeño que queda remanente en algún servidor, ¿no? Entonces se puede brindar como espacios, como instancias spot. Ustedes pueden, por ejemplo, tener un trabajo de procesamiento de datos que funciona en segundo plano y este trabajo puede iniciarse y detenerse en cualquier momento. La idea aquí es que ustedes necesiten iniciar o detener
este proceso, este trabajo de procesamiento sin afectar las operaciones del negocio. Si ustedes hicieran entonces una petición de instancias spot, em, ustedes hacen una petición de instancias spot y si hay capacidad disponible para tener una instancia spot, ustedes pueden entonces ocupar esta instancia bajo el precio que ustedes han cubierto. Entonces, la idea aquí es que si, por ejemplo, ustedes van a iniciar una instancia spot, Amazon les puede decir, bueno, el precio por la instancia es de $0,19, pero ustedes pueden decir, bueno, yo ofrezco o yo estoy dispuesto a pagar $0,01 por esta instancia. Si existe capacidad disponible y si no hay algún cliente, por ejemplo, que esté pagando más o entrando en esa competencia por esa instancia a un precio mayor, AWS les va a brindar a ustedes la posibilidad de poder operar esta instancia spot. Entonces, ¿por qué hablamos de que es ideal para cargas de trabajo que tienen tiempos de inicio y finalización flexible? Porque si, por ejemplo, alguna otra compañía requiere la misma característica de esa instancia y ofrece un precio mayor al que ustedes están pagando, AWS les va a quitar esa capacidad y se las va a asignar al nuevo cliente. Y esto lo hace en un periodo de 2 minutos. Es decir, les da a ustedes un periodo de 2 minutos para que puedan guardar información, hacer respaldo o simplemente para notificar de que la instancia se va a pagar y se va a reasignar esa, esa, ese hardware, esos recursos. Entonces, con estas instancias de spot, ustedes pueden tener hasta un 90% de ahorro con respecto a los precios bajo demanda. Bien, luego tenemos también las instancias reservadas y aquí el comentario de Roberto es un concepto nuevo. Sí, en 2019 era algo que quizás apenas estaba empezando a comentar y todo eso. Tampoco era tan enfocado a temas como el examen todavía, pero ahora ya es parte de, digamos, en todos los cursos se ven este tipo de instancias y cómo se implementan para distintos casos de uso. Bien, entonces también tenemos las instancias reservadas. Imagínense que ustedes tengan una aplicación que tenga el mismo patrón de comportamiento por todo el tiempo. O que ya ustedes piensen, bueno, esta nueva aplicación o el nuevo servicio que voy a implementar va a estar operativa por un año o va a estar operativa por 3 años si se atreven a, a planificar su capacidad. Entonces ustedes pueden reservar capacidad por adelantado. Ustedes pueden decir, bueno, voy a comprar una instancia reservada y esta instancia reservada me va a brindar un descuento. Todo descuento que se hable a nivel de instancia va a ser comparado con el precio de las instancias bajo demanda. Entonces, a la final lo que hacemos con las instancias reservadas es un contrato. Ustedes se comprometen a pagar una instancia por un periodo de un año o por un periodo de 3 años y AWS les va a asegurar que esa capacidad siempre va a estar disponible para ustedes cuando ustedes lo necesiten. Si esa instancia se está ejecutando o si esa instancia no se está ejecutando, de igual manera tienen que pagar lo que ustedes se comprometieron a pagar antes de utilizar la instancia reservada. Entonces, todo va a depender también de cómo van a pagar esa instancia reservada. Pueden pagar por adelantado el 100% del costo de esa instancia y aquí van a tener un descuento significativo, alrededor de un 70-75%. Pueden pagar la mitad ahora y la otra mitad mensualmente hasta que se cumpla el plazo, un año o 3 años. Y esto les va a brindar, digamos, un 50-54% de descuento. Y finalmente ustedes pueden también decidir no pagar nada por adelantado. Entonces, aún
sin pagar nada por adelantado, le están garantizando a AWS que por un año o por 3 años van a pagar mensualmente el costo de una instancia y por el simple hecho de ese compromiso, pues AWS les hace un descuento de hasta un 25% de descuento. Bien, finalmente tenemos Saving Plans. ¿Sí? Saving Plans es Saving Plans puede también ayudarles a reducir los costos de cómputo, también haciendo una especie de contrato, ¿sí? Una especie de compromiso para poder utilizar una cantidad consistente de uso de cómputo por también periodos de un año o 3 años. Y Saving Plans les va les va a poder brindar la facilidad como de automatizar, ¿sí? Saving Plan les puede decir, mire, estas instancias que se están utilizando tienen una utilización base del 50% de, del CPU, por ejemplo. Entonces, Saving Plan les puede decir, si cambias esta instancia a este tipo de instancia y a un modelo reservado, puedes tener hasta un 72% de descuento. Entonces, al momento de que ustedes puedan revisar este plan de ahorro que les ofrece S2 y ustedes pueden aceptar este plan de ahorro, ya aquí dejan a un lado el poder hacer este contrato de instancias reservadas porque se va a encargar de gestionar todas estas o de coordinar esta compra de instancias reservadas por ustedes. Luego de, bueno, ya casi al final del curso de hoy vamos a estar revisando algunas opciones también para poder explorar el costo y sobre todo la utilización, que ustedes puedan visualizar, entender y gestionar todos estos eventos de uso y costo. Finalmente, también tenemos las instancias dedicadas, ¿sí? Cómputo dedicado. Y este sirve para uso de uso, sobre todo cuando tienen el requerimiento de que la carga de trabajo tiene que estar ejecutándose en un hardware exclusivo para ustedes. Por ejemplo, en Estados Unidos existen leyes que obligan a que cualquier aplicación, cualquier servicio relacionado con los servicios de salud o sistemas hospitalarios tiene que estar ejecutándose en hardware dedicado. Entonces, AWS les brinda la posibilidad de utilizar instancias dedicadas. Esto es una máquina virtual, esto es una instancia que se ejecuta en un hardware específico para un cliente en particular. Si esto a diferencia del método por defecto, donde viene a- viene a tratar básicamente esta necesidad en donde ustedes necesitan ejecutar una instancia en un hardware en particular. Como les comentaba, el modo por defecto es que ustedes tengan una instancia ejecutándose y dentro de ese servidor físico tengan múltiples otras instancias dedicadas o tengan múltiples instancias que pertenecen a otro tipo de clientes, ¿sí? Es decir, en un solo hardware tenemos instancias de cualquier cliente, incluso puede ser cliente de su competencia, pero que pueden estar aisladas ya por el hipervisor. Bien, y también si es que en vez de sean gobernanza que nos indique o que nos limite el uso de nuestra instancia en un ambiente compartido, también puede ser por licenciamiento, ¿sí? Existe quizás algún software que necesite licenciarse con la dirección MAC del hardware o que se licencie con un código propio del hardware, de algún disco duro, etcétera. Entonces ahí estamos garantizando de que esa instancia esté siempre en el mismo hardware. Ahora, ¿qué tipo de hardware es? No sabemos. ¿Qué tipo de servidor es? No sabemos. ¿Qué tipo de hipervisor es? Tampoco sabemos. Lo único que tenemos seguro es que la instancia dedicada está ejecutándose en un hardware particularmente para nosotros. Por aquí hay una pregunta, ¿la instancia dedicada es bajo contrato de un año o 3 años también? No, la instancia dedicada se puede ejecutar por el tiempo que ustedes necesiten y van a pagar únicamente por la hora
de esa instancia. Va a ser un costo un poco más elevado que la instancia bajo demanda porque les están dedicando el hardware a ustedes. Puede ser que en ese hardware solamente exista una sola instancia, pero el hardware sigue siendo dedicado para ustedes. No quedó claro la diferencia entre las dos últimas, Saving Plans y la anterior. Bueno, de nada, Alejandro. La instancia reservada, ustedes gestionan toda la compra de la instancia reservada. Ustedes gestionan cómo van a pagar esa instancia. Si va a ser por un año, si va a ser por 3 años. Con Saving Plans van a tener la posibilidad de utilizar una característica de monitoreo, ¿sí? Y también de automatización en el sentido de que Saving Plan les puede decir, utilizando esta instancia, cambiando esta instancia por otro tipo de instancia o un tamaño menor y llevándola a un modelo reservado, ustedes pueden tener hasta tanto porcentaje de ahorro, ¿sí? Entonces, Saving Plans les puede brindar como visibilidad de cómo mejorar o cómo optimizar los costos. Y aparte de eso, poder ejecutar ese plan de acción, ¿sí? Entonces, si ustedes aceptan como la propuesta que les brinda Saving Plans, Saving Plans se va a encargar de todo lo demás para que eso se ejecute, coordinar las compras de las instancias reservadas, etcétera, ¿sí? A la final, la idea es que ustedes tengan todo este cambio en el modelo de facturación sin ningún tipo de acción por su parte, sino que todo lo hace Saving Plans. Eso es básicamente la instancia, las principales diferencias entre Saving Plans y la instancia reservada. Entre muchas, cuando hablamos también de instancias reservadas, hay muchas otras opciones, ¿sí? No solamente pagar por un año o pagar por 3 años. Ustedes pueden también tener, por ejemplo, instancias convertibles. Estas instancias convertibles, porque cuando hablamos de ahorrar en capacidad, o perdón, reservar capacidad, ustedes tienen que especificar qué tipo de instancia y qué tamaño de instancia se va a reservar. Lo más probable es que utilizando este tipo de instancia reservada estándar, tienen que ustedes estar muy seguros de la cantidad de recursos que van a estar utilizando esta instancia. ¿Qué pasa si ustedes hicieron un contrato a 3 años y en el segundo año ya esa instancia reservada tiene que aumentar recursos? Bueno, aquí es donde tenemos los tipos de instancias convertibles, en donde podemos cambiar el tamaño de la capacidad. Y obviamente el precio va a ir cambiando, pero AWS les garantiza de que siempre van a tener la posibilidad de cambiar la capacidad de los recursos. Y luego también existe una instancia reservada programable, ¿sí? O que ustedes pueden em, especificar qué momento del día y en qué días esa instancia va a funcionar. Entonces ahí AWS les brinda a ustedes la posibilidad de, de, de garantizar capacidad reservada únicamente en esos momentos. Obviamente el descuento ahí va a ser mucho menor porque van a utilizar esa instancia mucho menos tiempo. Entonces, dentro de las instancias reservadas también tienen esas otras 3 opciones. Bien, les comenté entonces que con las instancias dedicadas, de nada, José, les comenté que las instancias dedicadas únicamente van a pagar por la instancia y que en resumen van a tener la posibilidad, no van a tener la posibilidad de tener control sobre hardware, ¿sí? No sé en qué servidor está corriendo, no sé en qué hipervisor tiene por debajo. Para ello entonces tenemos los hosts dedicados, ¿sí? Sigue siendo instancias dedicadas, pero cambiamos el modelo de facturación. En instancia dedicada pago por la instancia. En host dedicado pago por el servidor completo. Aquí entonces es la opción de S2 más costosa, pero les brinda a ustedes una instancia de un servidor físico para que ustedes lo utilicen como mejor les plazca, ¿sí? Si ese host dedicado o ese servidor tiene una capacidad para ejecutar 50 máquinas virtuales, ustedes van a poder utilizar y correr 50 máquinas virtuales.
pagando lo mismo por todo el mes, porque están pagando por un servidor. Entonces, utilicen una instancia de ese servidor o utilicen 50 instancias por ese servidor, van a seguir pagando lo mismo. Con instancia dedicada, entonces pagan únicamente por la instancia. Con el host dedicado también va a poder tener control sobre el servidor. ¿Qué servidor va a ejecutarse? ¿Cuál es el hipervisor? Si ustedes quieren utilizar VMware, lo pueden seleccionar. Si ustedes quieren un servidor HP o un servidor Dell, bueno, también pueden tener control sobre esas características del hardware. Muy bien. Bien, entonces con eso pasamos a hablar de autoescalamiento sin antes, rápidamente, voy a dedicar un par de minutos a una breve demostración. ¿Sí? Déjenme aquí iniciar sesión en la consola. Bien, para quienes nunca han ingresado a la consola de administración de AWS, luce de esta manera. ¿Sí? En primer lugar, tenemos una opción para poder navegar por todos los servicios. Están los 175 servicios divididos en distintas categorías. Como les comenté, cómputo, almacenamiento, base de datos, gestión, analítica, seguridad, Internet de las cosas, aplicaciones de negocio, etc. Puedo entonces también utilizar la barra de búsqueda, por ejemplo, para buscar un servicio que me interesa, S2, S3, RDS para base de datos. Sí. Y de igual manera vamos a tener una lista de los servicios comúnmente utilizados. O si no quieren utilizar el drop-down de los servicios, pues también podemos verlo directamente en la consola, en la página principal. Algunos tutoriales para poder partir con alguno de los servicios como S2, Route 53, Lightsail, etc. Y finalmente también tenemos las regiones, ¿sí? Estas cargas de trabajo o estos servicios operan en distintas regiones alrededor del mundo. Eso lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero en la consola de administración ustedes pueden seleccionar en qué región van a estar trabajando. Hay algunos servicios que tienen un alcance global, que no permiten que ustedes puedan seleccionar la región porque operan básicamente en todas las regiones. Entonces, yo selecciono una de las regiones, me gusta trabajar en Oregon, ¿sí? Y paso entonces con lo que sería S2, ¿sí? Poder crear una instancia nueva, poder crear un servidor virtual. Entonces, en este tipo de servicios, yo puedo lanzar una instancia, ¿sí? Tengo la opción de lanzar instancia. Si recordamos, lo primero que tenemos que hacer al momento de lanzar la instancia es poder seleccionar una plantilla, una imagen. Esta imagen se llama AMI, ¿sí? Amazon Machine Image. Esta imagen entonces va a tener el sistema operativo, ¿sí? Tengo una amplia selección de sistemas operativos para poder trabajar. Amazon Linux, Mac OS, Red Hat, SUSE, Ubuntu Server, Windows Server y algunas instancias que ya tienen preinstaladas ciertos aplicativos para distintos casos de uso, como por ejemplo Deep Learning. Y esta instancia de Ubuntu va a tener MXNet, TensorFlow, entre muchas otras cosas. Entonces, al momento de seleccionar un sistema operativo, selecciono el tipo de instancia. ¿Sí? Si va a ser una de propósito general, si va a ser, todas las instancias tienen una letra y un número, ¿sí? Que identifica cada una de los tipos de instancias. Entonces, propósito general, optimizada al cómputo, que son las C, optimizada a la memoria, que son las R, optimizadas al aceleramiento de hardware, que son las P, etc. Entonces, bueno, selecciono una de propósito general y luego permito la configuración de la instancia. Aquí entonces selecciono una VPC, VPC, un término que vamos a hablar más adelante, pero es la red donde va a vivir esa instancia. Selecciono la subred, ¿sí? La subred va a estar asociada a una zona de disponibilidad y en unos minutos vamos a hablar qué es una zona de disponibilidad.
puedo autoasignar una dirección IP pública que va a ser dinámica. Si el host, si el servidor cambia de host, si se reinicia o si se apaga y se prende, es muy probable que cambie de host y probablemente entonces esa dirección IP pública cambie. Bien, una última cosa aquí es que puedo utilizar un bloque de configuración de la instancia, más que nada para poder tener una instancia ya configurada. Por ejemplo, si ustedes tienen la necesidad de tener un servidor web en una instancia, ustedes pueden ejecutar aquí un bloque de comandos, ¿sí? Para poder instalar ese servidor web. Por ejemplo, yo aquí tengo un conjunto de comandos en donde instalo un servidor web, ¿sí? Instalo un servidor web, actualizo la instancia, instalo el servidor web, instalo el servicio, inicio el servicio. Luego voy a un repositorio donde tengo mi sitio web y descargo simplemente el index, ¿sí? El objetivo final es simplemente mostrar un servicio web, pero ustedes pueden instalar todo un sitio completo. Luego de eso, entonces, puedo añadir el almacenamiento. Por defecto, tengo un volumen o un disco de 8 GB para el sistema operativo, pero pueden añadir múltiples volúmenes si ustedes así lo necesiten. Luego puedo añadir etiquetas, idealmente, y ya conversaremos de eso más adelante, para poder identificar, para poder rotular esta instancia con distintas etiquetas que ustedes necesiten para poder gestionar. Luego de eso, entonces, puedo permitir el tráfico mediante los grupos de seguridad. Y eso lo vamos a hablar más adelante, pero voy a seleccionar un grupo de seguridad que permite el tráfico HTTP, ¿sí? Desde cualquier origen. Bien, entonces esto es todo lo que yo necesito para poder crear mi instancia. Finalmente, si para poder ingresar a una instancia necesito, por lo menos esta, necesito ingresar por SSH. Bueno, yo tengo un par de llaves de SSH para poder ingresar. Y listo. Entonces, ya en unos 5, 10 minutos, esta instancia va a estar operativa. Actualmente, bueno, yo tengo varias instancias que están siendo ejecutadas, ¿sí? Específicamente 3, y que ya una se está creando, ¿ok? Esta que está acá, que está en pending. Muy bien, entonces, este es el proceso para poder crear instancias. Se fijan, ya yo tengo una dirección IP pública asignada y un nombre DNS también asignado. Bien, en un rato vemos qué pasó con esa instancia. Pero vamos a hablar ahora de autoescalamiento. Ok, me dice aquí, ¿cómo añado un bucket desde allí? Ok, el término bucket está relacionado a un servicio que se llama S3, que vamos a hablar más adelante. Pero José, ¿a qué te refieres específicamente cómo añadir un bucket desde allí? No puedo añadir un bucket como parte del almacenamiento de una instancia, porque son dos tipos de almacenamiento que no son compatibles. Uno es almacenamiento de objetos y el otro es almacenamiento por bloque. Así que no puedo añadir un bucket como un disco de una máquina virtual. ¿Sí? Acceso a un repositorio de archivos, sí, eso es lo que, exacto, eso es lo que me refería, ¿no? Un bucket no puede ser un disco virtual. Para eso existe otro servicio que se llama EBS, en donde sí puedo tener volúmenes de almacenamiento. Pero si ustedes quieren almacenar desde una instancia de S2 a un bucket de S3, lo pueden hacer a través de la aplicación, accediendo por una URL. Pero no nos adelantemos, ya vamos a llegar a ese punto. Ok, bien. Entonces, para empezar a hablar de autoescalamiento, vamos a volver a nuestra cafetería. Aquí entonces supongan que en esta cafetería el barista o la persona que se encarga de preparar los distintos productos está asignado para trabajar en la caja registradora. Entonces, cuando la cafetería pasa por un periodo de baja demanda, el barista pues fácilmente puede manejar el trabajo. Puede ir a cobrar, puede ir a recibir la plata, puede tomar la orden y prepararla, ¿sí? Fácilmente porque la demanda de productos no es tan alta. Ahora, supongo entonces que durante el periodo más concurrido
del año tengamos la misma estructura, ¿sí? El mismo barista atendiendo a múltiples cantidades o cantidades mucho más grandes de clientes. Aquí entonces lo que vamos a es a saturar al barista de trabajo, y el barista aquí lo que va a hacer es hablar con el gerente para poder o para solicitar asistencia adicional. Aquí entonces el gerente asigna otro barista para poder ayudar. Si la carga de trabajo se decrementa, este segundo barista puede dejar de trabajar en la caja registradora y permite hacer este proceso que llamamos escalamiento manual. Entonces, la escalabilidad involucra o comienza con solamente los recursos que necesitamos para ese momento en particular, ¿no? Luego de eso, ingresamos o introducimos lo que sería el escalamiento automático, escalamiento hacia afuera y escalamiento hacia adentro, que van a estar respondiendo a distintos cambios en la demanda. Y como resultado, ustedes van a pagar solamente por los recursos que ustedes utilizan. Entonces, aquí no tienen por qué preocuparse por que la capacidad de cómputo se quede sin recurso para cubrir estos distintos cambios. Entonces, imaginen que ustedes todo el año tengan 3 baristas trabajando en la cafetería, sin importar qué tanto trabajo hay. Si ustedes, si quizás en algún día vendan un café, algunos días vendan cientos de café. Entonces, con esos 3 baristas van a estar pagando sueldos por tiempo muerto, que quizás los baristas no están trabajando, ¿no? Entonces, un tema ineficiente, porque se van a estar consumiendo, o sea, van a estar pagando por menos recursos. Pero si ustedes solamente utilizan a más baristas en el momento en que los necesitan, pues van a estar brindando mejor tiempo de respuesta a los clientes y únicamente van a estar pagando por el tiempo que esos baristas están trabajando. Entonces, de eso se trata este tema de autoescalamiento, y que lo podemos lograr en S2 con S2 Autoscaling, EC2 Autoscaling, que puede ser que en algún momento ustedes hayan intentado acceder a un sitio web que se tarda mucho en cargar información o que a la final resulta en un timeout. Este sitio web, entonces, en ese momento puede estar siendo o debe estar experimentando una alta cantidad de peticiones, ¿sí? Al mismo tiempo. Y en ese momento no puede manejar tantas peticiones porque no tienen la cantidad de recursos. Y este es un comportamiento similar a lo que puede pasar en una fila en la cafetería, ¿sí? Cuando se arman estas filas grandísimas, es porque probablemente las personas que están atendiendo al público están sobrecargadas. Entonces, S2 Autoscaling puede ayudar a que automáticamente se agreguen o se remuevan instancias de S2 en respuesta a las demandas que tiene la aplicación. Podemos entonces mantener un gran sentido de lo que es la disponibilidad de la aplicación haciendo este tipo de escalamiento. Tenemos 2 maneras con autoscaling de hacer hacer este proceso, ¿no? Un escalamiento dinámico y un escalamiento predictivo. Este escalamiento dinámico responde a los cambios en la demanda, mientras que el escalamiento predictivo automáticamente va a programar cuántas instancias necesitan ser añadidas o removidas dependiendo de ciertas predicciones, ¿no? Para poder hacer este tipo de escalamiento predictivo necesitamos tener un periodo mínimo de 48 horas de monitoreo para entender, para conocer de qué manera la aplicación está trabajando. Bien, adicional a eso, tenemos con autoscaling la creación de lo que es un grupo de autoescalamiento. Entonces, en el grupo de autoescalamiento vamos a incluir las instancias que van a estar trabajando para nuestra aplicación y que autoscaling va a estar monitoreando para saber si necesitamos crear más instancias o necesitamos eliminar instancias para poder adecuarnos
a el tráfico de nuestra aplicación en cierto momento. En conjunto con el grupo de autoescalamiento necesitamos definir ciertos valores, valores mínimos, valores deseados, valores máximos. Estos valores representan cantidades de instancias que van a estar siendo ejecutadas en algún momento. Y quienes van a controlar el flujo o la cantidad de instancias en algún momento son las políticas de autoescalamiento. Entonces imaginemos que ustedes nunca van a, digamos, no asocian una política de autoescalamiento. Esta política va a buscar una métrica, por ejemplo, el CPU de las instancias. Si el CPU de la instancia se mantiene por encima del 60% por tanto tiempo, crea una nueva instancia, ¿sí? O si está por del 30% por tanto tiempo, elimina una instancia. Esos son valores que podemos configurar y que corresponden a una política de autoescalamiento. Ahora imaginen que no tienen política de autoescalamiento y ustedes definen que su valor mínimo es de una instancia, que su valor máximo es de 5 instancias y su valor deseado es de 3. Si no se realizan cambios, si no se realizan cambios manuales, las instancias que van a estar operando siempre van a ser 3, porque es nuestro valor deseado. Si ustedes eliminan una instancia o 2 instancias, el grupo de autoescalamiento va a reconocer que se ha hecho un cambio manual y que necesita crear 2 instancias adicionales. ¿Por qué? Porque el valor deseado en ese momento es de 3 y no hay una política que me indique que yo tengo que bajar o que tengo que subir ese valor. Si ustedes crean más instancias, no hay ningún problema, porque el valor deseado es de 3, pero al seguir operando con más instancias, puedo seguir trabajando. Sin embargo, aquí va a llegar el valor máximo, que me dice que no puedo crear más de 5 instancias. Entonces, si ustedes crean más de 5 instancias en ese grupo de autoescalamiento, el grupo de autoescalamiento va a eliminar tantas instancias necesite para poder siempre tener máximo 5. Pero si ahora tenemos políticas de autoescalamiento, en donde yo necesite controlar mis máximos y mis mínimos, pues aquí los valores mínimos y máximos sí van a entrar en juego. Y el valor deseado va a ir cambiando, ¿sí? Cuando tienen políticas de autoescalamiento, el valor deseado en la primera oportunidad, ustedes lo configuran, pero a medida de que la aplicación empiece a operar y los valores vayan cambiando, o sea, la necesidad de crear más instancias o de eliminar instancias vayan cambiando, este valor deseado se va a ir moviendo durante ciertos periodos de tiempo, ¿sí? Va a ser muy dinámico. Pero lo que sí les van a garantizar es que no van a tener menos instancias del valor que ustedes especifiquen como mínimo, y no van a tener más instancias del valor que ustedes especifiquen como el valor máximo. ¿Sí? Entonces, estableciendo esos límites, también ustedes van a poder tener un control sobre los precios que se van a generar como parte de esto. Bien, vamos con el valor.